Mm, bueno, nada más voy a decir como entonces ya cosas muy que puedan englobar, ¿no? Este, pues esta parte de las contradicciones que mencionaba el profesor en cuanto a la acumulación, pues es importante como recalcar que precisamente esta mecanización, esta incorporación de la maquinaria, pues obviamente va a ser todo un control, ¿no? De la mano de obra, por el aspecto que habíamos dicho de que vuelve como rutinaria o ajá, como controladora todos los movimientos, ¿no? Técnica, o sea, sí, los técnicos, ¿cómo se dice? Dirá ese verbo, no recuerdo cómo se llama. Pero sí que los vuelve como repetitivos y entonces es un control por completo de la mano de obra. Y que entonces precisamente esta acumulación pues va a ser destinada, ¿no? Más que nada para la reincorporación de este capital a más capital, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el capitalista? Pues que va a comprar más maquinaria, que va a reinvertir en eso para precisamente obtener más plusvalía y al mismo tiempo pues obtener más acumulación y entonces vamos entendiendo cómo se va como estructurando, ¿no? A ver, no, esto ya no. Um, una cosa que me pareció bien interesante pues es cuando menciona los límites precisamente de esta acumulación, porque sí existen, o sea, existen estas características que ya mencionó el profe, ya también se mencionó, pues pero existen también estos límites de la acumulación, ¿no? Que va a ser precisamente que la maquinaria pues solo existe para este desplazamiento del trabajo, que el valor de ese bien va a reducir estas relaciones de trabajo empleado, ¿no? De trabajo y empleador. Mm, y entonces genera precisamente, y existe también esta parte que ya había mencionado un poco Joel, donde a más capital, a más inversión de este capital en nueva maquinaria, también va a existir una competencia por las... ¿Ya llegaste, Joel? ¿Ok? ¿Alguien habló? Ah, sí, que va a existir un interés por invertir en esa máquina, pero también una competencia por tener la mejor maquinaria e incluso una competencia por tener más capital, más acumulación, ¿no? O sea, se va a volver esto que ya había dicho el profe, pero que es pues, importante puntualizar que es precisamente este aspecto de la competencia en muchos sentidos, ¿no? ¿Y qué va a generar en resumen, pues esta parte, o sea, varias consecuencias que van a ser que la mano de obra se va a volver precisamente rutinaria, competitiva. El trabajador o la trabajadora pues pierde todo cualificación, ¿no? De la que se estaba hablando en un inicio. Se va a homogenizar esta mano de obra, que eso es muy importante porque precisamente se pierde este trabajo manual, por así decirlo, o sea, ese trabajo de cada uno a un trabajo rutinario y que entonces genera precisamente esta homogenización, ¿no? E incluso, pues es bien fuerte porque homogenización en todo el sentido de convertir al individuo en cierto trabajador, ¿no? Asalariado. Entonces, simplifica también de este modo la mediación, ¿no? Del producto, la maquinaria, este desplazamiento de la mano de obra y al mismo tiempo genera desempleo, ¿no? Porque, pues, o sea, sí estaría bueno como pues, que el capitalista se encargara de la maquinaria para agilizar el trabajo, para tener más producción, pero que también se hiciera cargo, ¿no? Precisamente del trabajador que ya no tiene el empleo, ¿no? Pero pues no nos sucede así. Genera también una desigualdad y pues precisamente el posicionamiento de las clases, ¿no? O sea, construye estas clases gracias a que existe una clase que va a ser la trabajadora, que va a ser precisamente la dependiente de este capitalista y la desigualdad, pues ahí está, ¿no? Va a existir el capitalista y su posicionamiento social o sea, que sigue siendo estructurante para después, ¿no? O sea, esa desigualdad va a volver a construir más competencia, va a volver a construir más desempleo y demás.
Pues ya, yo creo que ya me faltan, pero ya, para que tú ya te eches tu exposición, Joel. Dale, Joel. Bueno, pues un aplauso, ¿no? Para la compañera. Este, bueno, ya voy a comenzar y pues casi no fumo, quiero decir eso, pero el tema de esta clase siempre es candente y pues me pone nervioso. Bueno, el capítulo que a mí me Aquí todo el tocó mundo se anda. exponer. No, dime. Claro, claro, bueno, la frase con la que quería terminar hace rato es una de Porfirio Díaz que dice, pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Justo por todas estas configuraciones capitalistas de las que se hablaban hace rato, ¿no? Bueno, el tema que a mí me toca exponer es el de Carlos Marx, del libro El Capital, el tomo 1, el capítulo 24, se llama La llamada acumulación originaria. Ya dejé mi documento en Classroom, ahí por si quieren descargarlo, está disponible para todos. Sigue. Bueno, en un principio el autor va a plasmar como que va a decir, ¿no? Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de la plusvalía y de la plusvalía más capital. Sin embargo, la acumulación del capital presupone la plusvalía, la producción capitalista, y esta la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerzas de trabajo. El autor comienza con este párrafo, ¿no? Posteriormente lo va a desmenuzar, lo va a explicar, dice, este proceso que parece moverse dentro de un círculo vicioso, el proceso que acabo de redactar anteriormente, dice, del que no podemos salir, dice, da por supuesto una acumulación originaria, o sea, dice que este proceso capitalista, este proceso que transforma de alguna manera la fuerza de trabajo se capitaliza y las grandes masas de capital y de fuerza de trabajo quedan en manos de la producción capitalista, dice, pues no es un proceso casual, ¿no? Aunque pareciera ser un círculo vicioso, dice, anterior a hay una supuesta llamada acumulación originaria, anterior a la acumulación capitalista, y esta va a ser el punto de partida del régimen de producción capitalista. Esa es otra característica. Otra tercera característica dice, desempeña un papel en la economía política más o menos el papel que desempeña en la teología del pecado original. Ahí ocupa una metáfora, ¿no? Dice, Adán mordió la manzana y con ella el pecado se extendió a toda la humanidad. Como término de metáfora, ¿no? Para entender cómo este capitalismo de alguna manera, pues también se extendió en toda la humanidad. Posteriormente dice, ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Dice, hay que convertirlos en capital. Entonces desde aquí ya va a empezar a desmenuzar cómo se van a convertir, porque es raro cómo empieza este capítulo, empieza como, podría decirse que empieza como una película de esas que pasan el final al principio, ¿no? Entonces dice, hay que convertirlos en capital y para ello han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías. Aquí dice que para que este proceso se convierta en capital, va a haber dos clases que se van a estar enfrentando. Estas dos clases poseen mercancías. Por un lado, nos vamos a referir a la primera clase como la clase A, los poseedores de medios de producción, los propietarios de dinero y artículos de consumo, deseosos de explotar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo. Estos son los primeros a los que yo les pongo A. Por el otro lado, los que cuentan como poseedores de mercancías son los obreros libres.
La mercancía que le queda a estos es vender su propia fuerza de trabajo y por tanto de su trabajo. Libres en doble sentido, dice, de que no figuran directamente entre los medios de producción como los esclavos, los siervos, ni cuentan tampoco con los medios de producción de su propiedad, como el labrador que trabajaba su propia tierra. Estos estadios de los que yo estoy hablando en este momento, si les quedan algunas dudas, Marx los va a hablar ya más extensamente en el de los Grundrisse, cuando habla del modo de producción asiático, del modo de producción feudal, del modo de producción esclavista y del modo de producción capitalista. Aquí se va a enfocar principalmente en el modo de producción feudal y sus complejidades. Entonces dice estas dos clases son poseedoras de mercancías y en su relación de A y B, dentro de esta relación o polarización del mercado, como llama Marx, yo le voy a llamar relación porque hay diferentes relaciones, ¿no? Dice, Claro. Se dan las condiciones, o sea, dentro de esta relación A y B se dan las condiciones fundamentales de la producción capitalista. Estas relaciones capitales presuponen el divorcio entre los obreros y la propiedad de las condiciones de realización de su trabajo. O sea, de estas condiciones de realización de su trabajo como en otros tiempos hubo, ¿no? Por ejemplo, en la edad feudal, pues el siervo contaba dentro de su casa con un espacio terrenal para él poder sembrar sus propios productos, su propia comida, ¿no? Además, también tenía ciertas herramientas que le permitían ser artesano y crear sus propias telas, sus propios bolsos, este tipo de herramientas, ¿no? O, por ejemplo, este esclavo, ¿no? Que bueno, ahí al último voy a hacer la pregunta, pero este esclavo de la edad Roma, ¿no? Que a ahora sí que el dueño sí le da propiedad donde vivir, sí le paga servicios y otras cuestiones. En este caso, aquí el obrero capitalista asalariado, pues es doble, es libre en este doble sentido, ¿no? Porque pues no cuenta con los medios de producción, no cuenta con la propiedad privada, y como tal, esta relación va a implicar el divorcio, ¿no? De estos dos elementos, ¿no? Y este proceso, este divorcio especialmente, engendra el capitalismo, lo engendra el capitalismo, ¿no? Dice, proceso que por una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción. Dice, por otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. O sea, es una enajenación del trabajo, ¿no? A veces me pongo a pensar si todos no fuéramos a trabajar un día, ¿qué tanto haríamos colapsar el sistema económico, no? Pero ese es otro tema, nada más me surgió la idea. Entonces, dice, estas dos partes de que, pues por un lado, por una parte convierte un capital los medios sociales de vida y de producción, o sea, estos medios sociales de vida y de producción se capitalizan de alguna manera, y por otra, convierte a los productores directos en obreros asalariados, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, voy a continuar. No. Sí, gracias. Entonces, dice, No, bueno... atiéndeme, discúlpame que te interrumpa. Sí, hasta el final y cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, lo discutimos en el tiempo que quede. Ok. Bueno, en esta tercera etapa de mi exposición, porque en un principio expuse los supuestos que dan como, o sea, ¿qué es lo que antecede a la acumulación capitalista de producción, no? ¿Cuáles son los supuestos? Y en esta tercera parte de mi exposición, ahora sí voy a abordar el tema de la llamada acumulación originaria no es más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. O sea, lo que hace pocos minutos les expliqué, ¿no? Hasta me detuve un poco para desmenuzarlo.
Dice, se le llama originaria porque dice, se le llama originaria a esta acumulación originaria porque forma la prehistoria del capital y del modo de producción capitalista. Entonces vamos a dar por entendido que la llamada acumulación originaria es un proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Como que en mi lectura esa parte es muy importante que nos quede claro para poder continuar, de hecho, ¿no? Y originaria se le denomina porque forma la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción. Bueno, en esta tercera parte me llama la atención cerrar con esto porque creo que en mi exposición quiero dar las partes elementales del texto, ya que pues fue muy complejo el texto, fueron varias hojas y en cada hoja él es muy descriptivo, muy lógico, o sea, tienes que tomar en cuenta lo que leíste anteriormente para poderlo conectar, ¿no? Entonces esa es la dificultad de esta lectura, conectar lo que ya leíste, ¿no? Bueno, a continuación dice, la estructura económica capitalista, ¿no? Dice, entonces esta brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. ¿Cómo brotó de la sociedad feudal? Al disolverse esta, salieron los elementos necesarios para la capitalista. ¿Y cómo fue esta? ¿Cómo fue esto? Al disolver esta para convertir al obrero en vendedor libre de fuerza de trabajo, hubo que sacudir a los gremios artesanales, dice. La definición de gremio se refiere a un conjunto de personas que tienen el mismo oficio o profesión. En este caso, en la edad feudal había muchos gremios, había mucho artesano, ¿no? Dice, también dice, hubo que sacudir a los señores feudales y también hubo que sacudir a la servidumbre, ¿no? De estos tres elementos y de estas sacudidas hostiles, yo les puse sacudidas, pero realmente son procesos de conflicto hostiles que, dice, salieron los elementos necesarios para la capitalista. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque dice, al disolverse esta para convertir al obrero en vendedor libre de fuerza de trabajo, hubo que sacudir a los gremios artesanales, a la servidumbre, también a los señores feudales. Pero aquí quiero aclarar algo de los señores feudales. Para el momento en el que se está dando proceso, que es a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, los señores feudales, y en este caso la nueva aristocracia que surgía de la burguesía, estaban en torno a una idea que invadía el tiempo y espacio llamada la Ilustración. Una invención de ellos, por cierto, ¿no? Que podemos ver que pues no es nada, no significa nada, porque también en esos tiempos llegan aquí a colonizar América y pareciera que no entendieron nada de la Ilustración, ¿no? O sea, esos ideales, pues no sé qué onda, ¿no? Los dejaron a un lado, pero bueno, eso es como para más o menos se den una idea de qué está pasando históricamente. Sí, pero tienes que tener cuidado con los tiempos históricos y con los tiempos de conocimiento. La Ilustración es un proceso siglo XVII, siglo XVIII, principalmente. Claro, pero se está Cuando se formando llega acá, desde otras posturas. sí, pero lo que llega acá, vamos a decir, son como, o sea, cuando se da el proceso de colonización de América Latina, de esta área del mundo, lo que está prácticamente en auge era el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es pensado como, vamos a pensar el Renacimiento más allá de la cultura, más allá de las ideas filosóficas. La Ilustración. Sí, es como un antecedente de la Ilustración y un antecedente dentro del campo económico, de alguna manera, donde podemos encontrar algunas de las primeras ideas capitalistas, ¿no? O sea, no podemos hablar de la Ilustración todavía de un modo de producción capitalista, ¿no? Ok. Eso es un bueno, aún no hablamos de la Ilustración, pero ya se estaban dando los ideales para ir a estas etapas ideológicas. Ya se están dando los elementos y podemos aquí localizar a los actores que están dando estas ideas, ¿no? O sea, eso es fundamental, localizar a los actores porque no están siendo los campesinos.
no están siendo los trabajadores, no están siendo más que la burguesía elitista y el antiguo régimen feudal en su combinación. Pero bueno, continuaré. Dice, para convertir al obrero en vendedor libre de fuerza de trabajo hubo que sacudir estas tres partes. Estos trabajadores, en especial los gremios y la servidumbre, recién emancipados, solo pueden convertirse en vendedores de sí mismos. ¿Por qué? Porque al ser despojados de las garantías de vida que les otorgaban las viejas instituciones feudales, pues estas se disuelven, ¿no? O sea, ya estas garantías de vida feudal, pues ya no existen, ¿no? Por eso ya no, o sea, ya es libre de propiedad, ya no tiene este pequeño terrenito en donde podía utilizarlo como un laboratorio natural, ¿no? Dice, ya no tienen medios de producción, las herramientas y la infraestructura para poder recrear su vida social, ¿no? Dice, entonces lo que les queda, que estas instituciones feudales les daban, ¿no? Entonces lo que les queda es ser, pues, hombres libres, campesinos transformados en proletariados libres, asalariados, ¿no? Dice, ¿cómo fue expropiado del suelo la población rural, ¿no? O sea, ¿cómo fueron expropiados del suelo estos campesinos, esta gente que trabajaba la tierra, ¿no? O sea, ¿fue casual o qué onda, no? Y empieza él a desmenuzar otra vez, ¿no? Dice, el proceso de donde salió el obrero asalariado y el capitalista, dice, yo voy a particularizar mi estudio y a veces quiero aclarar esta parte. Yo no soy marxista ni seguidor del materialismo histórico acá como un fan o algo así, pero creo que sí me gustaría aclarar esta parte porque en el libro él aclara que él va a contemplar este proceso de evolución situándolo en Inglaterra, país que se tomó como modelo, ¿no? Él no va a universalizar los estadios en todas partes. Él aclara, ¿no? Yo voy a partir de Inglaterra y también acepta que hay otros desarrollos particulares, ¿no? Sin embargo, el que este estudio está contemplando va a partir de Inglaterra, país que se tomó como modelo. Dice, en el transcurso del siglo XV al siglo XVI, la mayoría de la población se componía de campesinos libres. O sea, a diferencia del sistema capitalista, pues la mayoría de los humanos se compone, o sea, la mayoría de la población se compone de trabajadores asalariados, ¿no? O trabajadores que prestan sus servicios, ya en este caso, ¿no? Aquí dice la población se componía de campesinos libres, dueños de la tierra. Acá el capitalista, pues, no es dueño de nada, ¿no? Dueños de la tierra que trabajan, o sea, dueño de nada en extensiones terrenales, ¿no? O sea, no tenemos esa parte ya, ¿no? Incluso pues, vivimos en departamentos y ya la urbanidad ya es muy compleja, ¿no? Bueno, y, y pues en el otro ejemplo, pues podemos ver cómo, pues estos todavía son dueños de la tierra que trabajan, ¿no? Todavía la pueden ocupar como un laboratorio, como viene diciendo Carlos Marx, ¿no? Sí, pero ten Dice, cuidado. en la... Ten cuidado ahí. A ver, cuando Marx Claro. está diciendo, ¿no? Que los campesinos supuestamente son dueños de la tierra, eso lo tienes. A ver, Marx no te dice eso. Principalmente Marx lo que te está diciendo No, ahorita lo anteriormente. desmenuzo, ¿No? lo explico. Espérate un momentito. Dame un ratico, chiquitico. Lo juro, no voy a hablar más de 3 minutos. Lo que debes tener en cuenta es lo siguiente. No, Marx está diciendo que la sociedad evoluciona a partir de estadios históricos, ¿no? Y esos estadios históricos nosotros lo podemos entender a partir de las características de un modo de producción que es el más relevante en épocas determinadas, ¿no? Tuvimos en algún momento el esclavismo, ¿no? Pero Marx, independientemente que tú puedas hacer una referencia a cómo era el esclavismo griego o romano, ¿no? Evidentemente Marx ya conocía a un esclavismo que no tenía que ver absolutamente nada con el esclavismo romano, ¿no? Pero se da cuenta que como este esclavismo en algún momento, vamos a decir, el sistema de producción atado o relacionado a la idea de la esclavitud, había llegado un momento en que había desarrollado todas sus fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede seguir desarrollando bajo esa lógica, ¿no?
Esto lo que provoca es el surgimiento de la sociedad feudal, ¿no? La sociedad feudal, donde se crea una dinámica o se crea una organización social donde todo iba a girar a partir de la relación que se van a establecer entre el rey y sus vasallos, ¿no? Acuérdate que todas las tierras terrenales, o sea, Dios es el rey, va a ser la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Y este va a tener evidentemente un conjunto de propiedades. La principal propiedad que había aquí en aquel momento era la propiedad de la tierra, ¿no? Las principales conquistas que se hacían en aquel momento, toda la historia, todo el brete de guerras que hubo en aquel momento, o todas las guerras que hubieron entre potencias en aquel momento, estaban destinados simplemente a la conquista de territorios, ¿no? Porque la tierra era fundamental, porque la tierra iba a ser el eje a partir del cual se iba a pensar todo el sistema de producción. Fíjate que cuando te pones a analizar los distintos actores, y me gustó que utilizaras ese concepto, o sea, los distintos autores importantes que hay al interior del proceso productivo de la sociedad feudal, van a ser tres actores fundamentales. Los campesinos, que van a tener una relación un poco compleja con el tema de la tierra, porque como mismo pueden tener pequeñas parcelas propias, vamos a decir que la mayoría de las tierras, ¿no?, donde trabajaban los campesinos no eran de ellas, eran tierras arrendadas en un tiempo, evidentemente, que podían ser 100 años, 50 años. Esto, tú tenías que producir una cantidad de alimentos determinados. Voy para allá, voy para allá. Espérate, bueno, se lo pagabas al señor feudal y te quedabas con una parte y eso te permitía entrar dentro de la dinámica del mercado que había en esa sociedad. Pero otra de los factores que van a ser fundamentales dentro de la sociedad feudal va a ser la Iglesia católica o la Iglesia protestante o cualquier denominación religiosa que haya existido en Europa como principal sociedad, o sea, como principal lugar, ¿no?, donde se desarrolló el feudalismo. Entonces, está bien, evidentemente, todo lo que tú, evidentemente, todo lo que tú dices en algún momento, cuando estás planteando, ¿no?, siguiendo un poco a Marx, que el modo de producción capitalista lo podemos empezar a pensar a partir de la disociación que se hace entre, ¿no?, los campesinos y otra serie de actores, la disociación que hay de los medios de producción, ¿no? Entonces, detentar los medios de producción te pone en situación totalmente distinta a la hora, ¿no?, de cómo tú te vas a relacionar con el otro actor. ¿Por qué? Porque van a haber actores que son dueños de los medios de producción y van a haber personas, ¿no?, que de lo único que van a ser dueños es de su fuerza de trabajo, ¿no? Estos dos actores, evidentemente, se relacionan en un espacio determinado, que ese espacio va a ser el mercado. Y principalmente, como vuelvo y les repito, acuérdense que hay mercado para todos, hay una cosa que se llama mercado laboral, ¿no? O sea, no es una especie de tianguis, ¿no? O sea, si tratamos de hacer como una analogía, es como tú vas a un tianguis determinado, ¿no? Hay capitalistas que están ofreciendo puestos de trabajo, principalmente un salario determinado, y todos nosotros vamos en función de las habilidades que tengamos a vender nuestra fuerza de trabajo, tratando de buscar, vamos a decir, el mejor salario o la mejor, vamos a decir, pago por la mercancía que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto es fundamental en el tema de ponerse a pensar, ¿no? Bueno, este modo de producción, ¿de dónde sale? ¿No? Y si Marx está diciendo que, o sea, lo que decía Sara anteriormente en su exposición, ¿no?, que una de las cuestiones que van a ser fundamentales es el capital invertido, y el capital no se puede pensar solamente en torno a billete, ¿no?, un billete determinado o la propiedad de un metal precioso determinado, sino que el capital lo componen un conjunto de factores. La gran pregunta es, y lo que está tratando de responder este capítulo es, ¿de dónde carajo salió ese capital? ¿No? Y ese capital, como bien tú dices, va a salir de dos cuestiones que van a ser fundamentales. Disociación, ¿no?, de los productores originarios de los medios de producción, ¿no? Te vas a encontrar a una clase, ojo y cuidado,
Porque Marx te dice en el Manifiesto Comunista, en algún momento, ¿no?, que la burguesía es la clase más revolucionaria que va a haber en su tiempo. ¿Por qué? Porque modifica toda la organización social, no solamente productiva, que va a existir, ¿no? La burguesía en realidad va a ser revolucionaria frente a la aristocracia, que la aristocracia prácticamente era una clase rentista. No producía absolutamente nada y quien mantenía a la corte, no, eran los campesinos vía pago de impuestos, o sea, bajo pago de impuestos o bajo pago de una serie de prebendas. Y más lo que te está diciendo es que aquí aparece una clase totalmente nueva que está produciendo, y tiene, aunque sea todavía a nivel discursivo, supuestamente tiene una idea de poner al hombre en el centro, ¿no? Vamos a decir, del interés. Si anteriormente en la sociedad feudal el centro del interés o quien lo explicaba todo era Dios, ¿no? Era esta racionalidad, vamos a decir, religiosa, con la Ilustración y, como bien tú dijiste, a partir del Renacimiento, pasando por la Ilustración, va a haber un cambio donde el hombre se va a convertir en el eje, en el centro de este tipo de sociedad y donde la razón va a ser fundamental. La razón que implica conocimiento aplicado en función de la resolución de problemas determinados. Si anteriormente la iglesia te decía, tú ibas a la iglesia, estoy jodido, esta situación no la soporto, ¿no? ¿Qué te decía la iglesia? No, hijo mío, tienes que entender, bla, 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 bla. Cuando el obrero, vamos a decir, o la burguesía tiene un problema determinado, lo que te está diciendo la razón es, utiliza tu intelecto para resolver un problema determinado, ¿no? Entonces, esto es una idea que va de la mano de la burguesía, que se haya transformado a lo largo del mundo, que nunca se haya cumplido, que se haya convertido en un deber ser y todavía nosotros andamos girando en la actualidad en torno de la búsqueda de ese tipo o sea, cómo nosotros podemos establecer relaciones entre iguales entre nosotros, ¿no? Y que con eso no hayan situaciones de jerarquía, ¿no? Donde tú estás arriba y yo estoy abajo y en función del lugar que nosotros ocupemos en una estructura social determinada, uno tiene más influencia sobre otro, ¿no? Que la otra persona, vamos a decir, que está en una posición muy baja, más le da cierta, vamos a decir, vuelvo y repito, cierta importancia como clase revolucionaria, como clase que modifica las relaciones sociales existentes hasta este momento, pero también te dice que en algún momento esta clase se está apropiando o crea un nuevo sistema, ¿no? Donde literalmente se está apropiando del trabajo de otra persona, ¿no? Y en el fondo, el sistema capitalista va a llegar a un proceso de contradicciones tan altas, no solamente con el uso de la tecnología, sino bajo esta dinámica de que tienen que crecer, 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 porque no, si no, desaparecen. Y va a llegar un momento en que no van a crecer más, va a llegar un momento donde el modo de producción capitalista va a ser incapaz de generar, vamos a decir, nuevas riquezas o un bienestar determinado, y ahí es que va a implosionar la sociedad y vamos a dar paso a una sociedad totalmente distinta. Marx lo delineó, creó, vamos a decir, como la arquitectura, pero no lo pudo desarrollar porque fallece antes, ¿no? O sea, las ideas del comunismo y las ideas del socialismo son más complejas de lo cual nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ya sea en la academia, ya sea en la prensa, ya sea en medios de comunicación. Es mucho más complejo. Es simplemente alguien, que es bueno también lo que tú dijiste, que está pensando a partir de alguien que está pensando a partir del análisis de una sociedad determinada, que era la sociedad más desarrollada que había en ese momento, y cómo, o sea, a partir de ahí se puede crear algo más. Y eso que se puede crear algo más, ¿cómo se puede explicar? ¿Por qué se puede explicar? ¿No? O sea, ¿por qué se puede reventar? Que este gran sistema en algún momento también es un sistema, por decirlo en palabras un poco coloquiales, también defectuoso.
¿no? Entonces, ese es el problema. Claro, a Marx le podemos decir 1.000.000 de cosas, pero acuérdate que Marx fallece en 1883, ¿no? Y Marx tenía una dinámica para entender la sociedad. El problema es que nosotros pensamos, o también se ha pensado, en algún momento que tú puedes sacar ideas de 1883 y ponerlas a funcionar en el siglo XX, ¿no? O sea, existe una especie de pereza intelectual para ir más allá, ¿no? Nos quedamos con eso o simplemente lo que estamos viendo en la realidad o lo que hemos visto a partir de o sea, de las ideas de Marx, porque el capitalismo sí se le dio muy bien a Marx. Sí se le dio muy bien a Marx el capitalismo. Y el capitalismo en algún momento, para darle respuesta a estas propias contradicciones del sistema, de su propio sistema, de lo que estaba creando, lo que trata en algún momento es de actualizarse. Y por eso es que ha sobrevivido. Y eso evidentemente va de la mano, no solamente vamos a decir del propio proceso productivo como tal, no, eso va de la mano también de la ideología, eso va de la mano de la cultura, eso va de la mano del espiritualidad. Del Estado. Por eso, o sea, cuando te digo la política, ahí te estoy resumiendo al tema del Estado, ¿no? Pero dejemos de pensar en, como decir, en las grandes esferas. Vamos un poco más a la vida cotidiana o a estos aspectos que podemos llamar culturales en un sentido muy amplio, o la importancia que tiene lo simbólico en la estructuración de las sociedades. De hecho, ¿no? Balandier, en uno de sus libros de antropología política, justo dice, ¿no?, que en la realidad de Latinoamérica no existe esa dicotomía, ¿no?, entre modernidad y esta cuestión de costumbres, esta cuestión tradicionalista, ¿no?, esta parte que aborda la cultura. Dice, esta dicotomía no existe porque yo puedo observar que las dos se relacionan en la misma realidad. Claro, a ver, es más complejo y eso en algún momento vamos a entrar ya cuando empecemos a entrarnos dentro de la lógica de la cultura económica. Mira, América Latina reviste una complejidad de análisis muy grande. ¿Por qué? Porque en algún momento, y todavía hay lugares donde tú, o sea, lo puedes visualizar, donde te puedes encontrar los tres modos de producción viviendo al interior de una sociedad determinada, ¿no? O sea, regiones o lógicas esclavistas, lógicas feudales y lógicas capitalistas de primer mundo, ¿no? Entonces, ese problema, vamos a decir, Marx no llegó ahí, porque Marx no analizó lo que estaba pasando de este lado del mundo. Algo bien raro, porque los ingleses, si tienen algo muy metódico, es el tema de las estadísticas, ¿no? De las estadísticas. Y él podía haber analizado muy bien, ¿no?, cuál fue, un ejemplo, la relación que tuvo Inglaterra con los Estados Unidos como colonia. De hecho, cuando Marx muere, ya los Estados Unidos prácticamente eran una potencia en ascenso, indetenible. Y 17 años después de la muerte de Marx, emergen los Estados Unidos como la potencia. O sea, ha sido la potencia del siglo XX, ¿no? Y todavía actualmente es la potencia en estos años que llevamos del siglo XXI. Entonces, es una crítica que se le puede hacer a Marx, o son elementos que nosotros, a partir del marxismo, podemos entender cierta realidad que aparece en América Latina. Bueno, pero antes de llegar tan lejos, me gustaría seguir con mi exposición. Dale. Porque justo, ¿no? Creo que ahorita va a aclarar todo y va a desmenuzar toda esta parte de la edad feudal, de los arrendatarios, justamente esta parte del señor feudal, de los súbditos, de los campesinos independientes, de los terratenientes, del gerente de finca, todo eso, pues lo va a desarrollar justo en este capítulo, ¿no? Porque dice, entonces, si el preludio de la transformación para el régimen capitalista coincidió con el tercer siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI, los señores feudales contra la monarquía burguesa, ¿no? Dice, bajo la restauración de los estuardos, los terratenientes impusieron legalmente una usurpación que en todo el continente se había llevado también a cabo sin la necesidad de los trámites de la ley,
O sea, es este proceso que ya estaba explicando, ¿no? Dice, esta usurpación consistió en abolir el régimen feudal del sujeto, es decir, en transferir sus deberes tributarios al Estado, indemnizando a este por medio de impuestos sobre los campesinos y el resto de las masas del pueblo, reivindicando la moderna propiedad privada sobre las fincas en las que solo asistían a los terratenientes tributos feudales y finalmente dictando aquellas leyes de residencia. Guillermo III entregó el poder a los terratenientes y capitalistas acaparadores. Guillermo III también entregándose en una escala gigantesca al saqueo de los terrenos de dominio público. También bienes que se despojan a la iglesia fueron vendidos o anexados como otro rubro de propiedad privada. O sea, los bienes de los que hablaba hace rato que era un elemento de importancia, que eran los de la iglesia, los de este elemento religioso, que anteriormente no mencioné justo porque me estaba esperando a esta parte. Dice, estos fueron vendidos, ¿no? Dice, o anexados como otro rubro de propiedad privada, ¿no? Dice, el progreso acortado por el siglo XVIII consiste en que ahora la propia ley se convierte en vehículo de esta depredación de los bienes del pueblo, ¿no? Aquí podemos ver más o menos cómo ya esta nueva élite se está reconfigurando en términos de poderes políticos y sobre las ruinas del poder feudal anterior, ¿no? Dice, el despojo de los bienes del dominio público y sobre todo la depredación sistemática de las tierras comunales ayudaron a incrementar esas grandes posesiones que se conocían en el siglo XVIII con los nombres de haciendas capitales o haciendas de comerciantes y que dejaron a la población campesina disponible como proletariado al servicio de la industria. Aquí es algo que no puse en el texto que les mandé de mi exposición, pero ahí había un apartado, una cita que decía que para el momento los señores feudales, pues había, o sea, al darse todo este proceso, dejaron a millones, miles de campesinos, pues, o sea, ya casi como hombres libres, ¿no? Lo que implicó esto implicó un impulso fuerte al inicio del capitalismo. Fue un impulso grandísimo y muy fuerte en términos de producción, porque estos ya no tenían pues las antiguas instituciones feudales que los amparaban de alguna manera en ese sentido. Dice, ¿no? Sin embargo, el siglo XVIII todavía no alcanza a comprender en la medida en que había de comprenderlo del siglo XIX. Dice, la identidad entre la riqueza nacional y la pobreza del pueblo implicó la usurpación de las tierras comunales y la revolución agrícola que la acompañaba empeoraron hasta tal punto la situación de los obreros agrícolas, que según el propio Eden, entre 1765 y 1780, su salario comenzó a descender por debajo del nivel mínimo, haciendo necesario completarlo con el socorro oficial de pobreza. Su jornal alcanzaba a duras penas a cubrir sus necesidades más perentorias. Esto me recuerda también a una lectura ya más reciente de Bolívar Echeverría, en donde habla de cómo el capitalismo no solamente ocupa tu tiempo socialmente necesario a la hora de la producción, ¿no? Sino que también invade el hecho de que tú te vistas, te bañes, te despiertes en la mañana, te agarres el metro y te avientes una hora. O sea, dice, esos espacios, el capitalismo también los invade, ¿no? Y si vivimos en un mundo de salario mínimo, entonces estos empleados del capitalismo, pues ¿cuánto tiempo? O sea, a mí me pongo a pensar en este momento, ¿cuánto tiempo tienen para poder pensar, por ejemplo, en la revolución, en el arte, para poderse recrear como humanos, ¿no? Si totalmente su tiempo está condicionado por el trabajo capitalista, pero esa es una extensión que agarré de Bolívar Echeverría, ¿no? Dice, su jornal alcanza a duras penas a cubrir sus necesidades más perentorias, ¿no?
Y también creo que de esto ya hablaba la compañera anterior, un poco del plusvalor, ¿no? De que, por ejemplo, si yo trabajo en determinada empresa, eso es un ejemplo, ¿eh? O sea, en 3 horas yo, por ejemplo, produzco 3 productos, ¿no? Y yo estoy consciente de que esos 3 productos que produje en 3 horas me alcanzan para reproducir mi vida social y cultural. Sin embargo, yo tengo que trabajar 5 horas más para crear un plusvalor al capitalista, o sea, me está explotando, porque yo dentro de mis primeras 3 horas yo ya creé el dinero necesario para poder llevar a cabo mi vida, ¿no? Sin embargo, esas 7 horas extras es pura explotación y pura ganancia para el capitalista, ¿no? Eh, y bueno, básicamente mi exposición, porque aquí yo ya hablé ya un poco más adelante, ¿no? O sea, mi exposición se trataba de explicar qué es prácticamente, o más bien cuáles fueron los procesos que dieron al sistema de producción capitalista, y el proceso principal fue la llamada acumulación originaria, y esa parte ya la expliqué, esta parte del siglo XVII y el siglo XVIII, ya más bien estoy hablando de las complejizaciones y ahora sí que, pues las consecuencias, ¿no? Que ha tenido esta configuración de los elementos en la realidad, ¿no? Ok. Y mencionar que, pues, el materialismo histórico, bueno, mencionar también que no sé por qué en etnología les ponen primero antropología, esta antropología económica. Creo que aquí, profesor, creo que está rifando una doble chamba, porque usted está explicando los elementos de la economía política y después ya nos va a introducir un poco, yo creo que a la antropología económica como tal, y estos ya van a contradecir toda esta antropología formal, ¿no? De alguna manera. También la van a contemplar, ¿no? O sea, también la van a tomar y junto con ella van a construir algo, ¿no? Pero, eh, con esto acabo, ya puse medio caliente el escenario y a ver, que vengan las preguntas. No, no, coño, muy bien, muy bien, Joel. Me gustó mucho la exposición y la dinámica que utilizaste. A ver, voy a utilizar la parte final tuya. Sí, yo de verdad que me la estoy rifando con ustedes, ¿no? Yo me la estoy rifando con ustedes porque, vamos a decir, a mí me gustan mucho los fenómenos económicos, ¿no? Los fenómenos económicos, o sea, me gusta todo lo social, ¿no? Y lo social, evidentemente, comporta fenómenos de carácter político, fenómenos de carácter económico, fenómenos de carácter cultural, fenómenos de carácter espiritual, ¿no? Y evidentemente, bueno, vamos a decir, me dedico a toda esta cuestión. Pero cuando a mí me invitan, supuestamente, a darle cursos de antropología económica, yo lo primero, más o menos, que pregunté no es cómo en qué semestre se da esto. Y no sé ustedes en qué semestres están específicamente, me lo deben haber dicho, pero se me olvidó. No, pero la mayoría o algunos de ustedes están como en tercer semestre, creo, ¿no? O sea, como en tercer o cuarto semestre. Vamos a decir que a duras penas ustedes han visto un poco de marxismo, ¿no? No sé lo que han visto. Tengo estudiantes, por lo menos en la mañana, que están dando antropología supuestamente marxista. Y yo lo primero que me pregunté, o sea, y eso es como el gran problema que he tenido, ¿no? Para armarles supuestamente o escribirles a ustedes el dichoso programa, ¿no? Que ustedes me están pidiendo, ¿no? Porque ustedes, no, el programa. Y es porque yo me preguntaba en algún momento, bueno, ¿cómo supuestamente yo te voy a dar, cómo yo les voy a impartir a ustedes antropología económica si ustedes no han tenido una materia de economía? ¿No? Entonces, si yo empiezo bajo la lógica tradicional de darles a ustedes antropología económica, hay 1.000.000 de cuestiones que nos vamos a enfrentar en la bibliografía que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, que están dadas por supuesto, ¿no? Se habla de mercado, no se explica qué es el mercado, pero están automáticamente hablando de una cuestión. Se habla de modo de producción capitalista, se habla de modo de producción feudal, o sea, se hablan de una cantidad de conceptos económicos, como pueden ser las críticas a la economía neoclásica. Esto es importante que vuelvan y se lo lean en el primer texto que tuvimos que discutir en clases. Vayan a ese primer capítulo y lean
todo lo que tiene que ver con la economía neoclásica, porque es algo que para la antropología económica va a ser fundamental, ¿no? Una de las cuestiones que más debate. Entonces, evidentemente, yo he quemado casi como 3 o 4 clases con ustedes para explicarles más o menos cómo es el fenómeno económico o cómo ha sido abordado el fenómeno económico. O sea, porque yo considero que si ustedes no tienen esos elementos, ¿no? Yo no quiero que ustedes se conviertan ahora en economistas, ¿no? Que esto es un curso supuestamente de doctrinas económicas, pero mínimamente, ¿no? Ustedes saben, ya conocen cuáles son los autores fundamentales, cuáles han sido sus conceptos fundamentales y cómo se trata, cómo se ha estructurado de alguna manera el fenómeno económico, principalmente lo que tiene que ver a nivel teórico, ¿no? Tratándoselos de explicar un poco con ejemplos de la realidad, ¿no? Que es la parte que más les gusta a ustedes, ¿no? Cuando yo les hago los chistes, cuando les trato de explicar de alguna manera o con otras palabras lo que está sucediendo. Entonces, me disculpan, les quiero pedir como unas disculpas porque, no sé, pueden decir, coño, pero llevamos 3 clases discutiendo, llevamos no sé cuántas clases discutiendo de economía y yo quiero ver lo que dice Marcel Mauss, ¿no? del mercado, yo quiero ver lo que dice Godelier, porque es lo que yo escucho de los estudiantes que están por arriba, pero antes de entrar con eso ustedes tienen que tener un conocimiento previo, ¿no? Entonces, y sé que ustedes no tienen elementos, ¿no? Sé que ustedes no tienen elementos. Yo lo que los estoy llevando es a que ustedes traten de entender un poco esta teoría y cómo ustedes la pueden procesar o cómo ustedes la pueden entender, ¿no? Porque, o sea, yo parto del criterio, ¿no? De que todos ustedes tienen un conocimiento. O sea, todos nosotros tenemos un conocimiento y prácticamente lo que venimos aquí es a construir conocimiento entre ambos. Yo no soy el Dios del conocimiento, ¿no? Que soy Dios y hay que escucharme y hay que estar de acuerdo conmigo. De hecho, miren, a Daniela me hace bullying y Sara y Hassania también me hacen bullying determinado, ahí más o menos, ¿no? Pero, no, es tratar de que ustedes empiecen, vamos a decir, se le queden los conceptos. ¿Eh? Porque después cuando entonces empezamos a dar la antropología económica, vamos a entender todo esto muy bien. Y vamos a entender hasta qué punto, un ejemplo, podemos criticar a Marx, ¿no? O hasta qué punto podemos decir, bueno, Marx llegó hasta aquí, ahora lo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Porque nosotros no podemos convertir a ningún autor en una especie de Biblia que tenga la respuesta última para entender todos los fenómenos o cuál es la solución supuestamente que nosotros podemos encontrar en la sociedad. Porque es algo que les vengo repitiendo en todas las clases. Tienen que ponerse a pensar en el contexto que cada autor está escribiendo. Da lo mismo que sea del siglo XIX, da lo mismo que sea del siglo XX, da lo mismo que sea ahora, ¿no? Porque las ideas no parten de una epifanía, ¿no? Son ideas, acuérdense que, y si se leen la introducción del librito que les mandé a leer, vamos a decir como bibliografía complementaria, en este libro de la fabricación del conocimiento de Karin Nor-Cetina, de hecho es un libro que se lo deben leer ustedes porque ustedes son antropólogos y estos son antropólogos metidos dentro del proceso de creación de ciencias naturales, ¿no? En esa parte donde se piensa que los antropólogos no podían entrar, donde no era interés de los antropólogos, no, los antropólogos se metieron al interior de un laboratorio de física, de un laboratorio de química, para hacer etnografía de cómo se construye el conocimiento. Y nos vamos a dar cuenta de 1.000.000 de cosas, ¿no? Yo no se las voy a adelantar, léanse, aunque sea, léanse el estudio preliminar que hay adelante, ¿no? De hecho, y bueno, ¿puedo hablar? Sí. De hecho, muchos de los antropólogos británicos principalmente, bueno, no eran británicos, ¿no? Ahí se ejercieron sus estudios antropológicos, ¿no? Pero ya venían de estas fuertes disciplinas, matemáticas, física, psicología. Por alguna razón concluyeron en la antropología todos estos estudios. Yo creo que es una ciencia que les permitió unificar todos los elementos y comprender algo de la relación de estos elementos, pero ese es otro tema. Sin embargo, ya había... No, o sea, a lo que voy, y de hecho es bien interesante porque esto no es el cuento, o sea, vamos a decir, te estoy hablando que eso se hizo en los 60.
O sea, este libro, ¿no? Parte de análisis que se hicieron en los 60 del siglo pasado. O sea, no que se hicieron a principios de siglo, no que se hicieron en los 30 del siglo pasado, no, se hicieron en un momento donde había un gran desarrollo de las ciencias naturales, ¿no? Principalmente de la física, de la biología, de la química, y lo que trataban de responder, ¿no? Que anteriormente se daba por sentado o hay todo un gran debate que está resumido dentro del debate epistemológico que hay dentro del interior de las ciencias, o sea, dentro del interior de las ciencias sociales, que supuestamente trata de o equiparar o separar cómo se crea conocimiento, ¿no?, dentro de las ciencias naturales y cómo se crea conocimiento dentro de las ciencias sociales. Da lo mismo que sea antropología, da lo mismo que sea sociología, da lo mismo que sea filosofía, da lo mismo que sea historia, ¿no? Y lo que los antropólogos utilizan, vamos a decir, estos antropólogos que entran en estos laboratorios, utilizan las herramientas metodológicas de la antropología para responder una pregunta que va a ser fundamental. ¿Cómo carajo se crea el conocimiento? ¿No? O sea, que son las ideas que de alguna manera, ¿no?, de alguna manera, independientemente que la asignatura de nosotros sea una especialización determinada, ¿no? O sea, no es una gran teoría sobre la antropología o los devaneos, ¿no?, o las distintas escuelas dentro, o las escuelas más importantes dentro de la antropología, sino es una especialización muy determinada para el proceso económico, ¿no? Y aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que esto es mucho más amplio que el proceso económico. Y que nosotros tenemos que tener un conocimiento más o menos previo para de verdad asumir todo esto. Y cuando digo asumir es aprenderlo. No que ustedes de aquí me hagan un examen súper chingón y yo les dé 10 y que no haya ningún tipo de problema y que pasen la asignatura A y que el semestre que viene no se olviden de todo esto, ¿no? O sea, a mí me da lo mismo la calificación. Ustedes tienen 10, no hay ningún tipo de problema. Claro, me lo tienen que demostrar. No se crean ahora que esto es fiesta y pachanga. No, me lo tienen que demostrar. Pero mi objetivo en realidad, con lo que yo me voy a sentir en el éxtasis total, ¿no?, es que ustedes logren tener algunas categorías o algunos enfoques para entender los procesos económicos de los cuales ustedes son parte, ¿no? Y cómo puedan explicar los fenómenos económicos más allá de lo que te dice la teoría económica. Y se den cuenta que esto es mucho más complejo. O sea, el proceso de producir, ¿no?, el proceso de producir una mercancía es un proceso bien complejo, que va a estar determinado de contextos en específicos y podemos ver en función de distintos contextos específicos cómo se da el proceso productivo. O sea, el ejemplo que puso, creo que Uriel o Alfredo, ¿no?, de lo que se da en su comunidad o en las comunidades de Chiapas. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos vamos a adentrar. Pero para adentrarnos en eso, nosotros tenemos que, o sea, yo intento, ¿no?, o el intento fue darles algunas herramientas de carácter económico que después las vamos a ver repetidas, ¿no? Entonces, esa es la dinámica y esta es la dinámica también de por qué yo, por lo menos en todas las clases que doy, me da lo mismo si es de política o de sociología, yo digo, bueno, vamos a analizar el marxismo como una de esas grandes metas teorías que está tratando de explicar una sociedad. Y vamos a alejarnos del discurso manido que hay en torno del marxismo, ¿no? Porque si tú sales a la calle ahora y tú te dices que tú eres marxista, la gente te mira como si tú fueras un zombie o un bicho raro. Tú estás loco, ¿no? O tú quieres socialismo, tú lo quieres repartir todo, ¿no? Tú eres un venezolano, ¿no? Nos vamos a convertir en Venezuela, nos vamos a convertir en Cuba, ¿no? Entonces la gente repite un nivel, y discúlpenme la palabra, un nivel de pendejada que es de llanto ajeno, ¿no? Es de llanto ajeno. Yo no estoy diciendo que la teoría marxista no se puede criticar. No, además tú le puedes criticar un millón de cosas, ¿no? Pero como mismo se lo puedes criticar al marxismo, se lo puedes criticar al liberalismo, ¿no?, como esa gran filosofía. O sea, no solamente filosofía, como esa gran teoría que trata de explicar o trata de diseñar un comportamiento esperado de todos los de los individuos que hay en una sociedad, ¿no?
O sea, prácticamente ahora tú no tienes ningún tipo de problema si tú te dices, no, yo soy un capitalista, ¿no? Como capitalista y chingón. No, si tú eres un capitalista, tú estás acabando. ¿Mm? De entrada, tú te estás apropiando del trabajo de otra persona. Entonces, no te me hagas el moral, no te me hagas el responsable, no te me hagas el más bueno del mundo, que literalmente tú tienes que joder a una persona para que tú te vayas de vacaciones a Cancún o te vayas de vacaciones a Europa. Esa es la lógica, esa es la lógica. Y en esa lógica nosotros vivimos, ¿no? En esa lógica automáticamente nosotros vivimos. Yo le doy a ustedes toda la cantidad de dinero que ustedes puedan para hacer un negocio que tenga que ver con la antropología, ¿no? O que ustedes puedan echar todo el conocimiento que ustedes tienen. Todo va a estar perfecto, todo va a estar lindo en la parte del trabajo de mesa, sí, camaradas, compañeras, compañeros, compas, no compas, vamos a hacer este proyecto, todo va a ser muy final, hasta que tú llegues en la parte que tú tengas que decir qué salario vamos a pagar. Y automáticamente tú vas a decir, la idea es mía, o la idea es de Hassania y de Daniela, y ellas van a decir, bueno, la idea de nosotros, sí, ¿no? Yo voy a ganar, si nosotros nos ponemos un salario de 6.000 pesos y vamos a tratar de distribuir, todo el que venga debajo de ustedes va a ganar menos de 6.000 pesos. Porque si no, no haces el negocio. Si no estás haciendo otra cosa. Y esa otra cosa solamente la pueden hacer 3 o 4 millonarios que hacen filantropía, ¿no? O sea, después de saquear, después de aprovecharse de 1.000.000 de cosas, bueno, ahora vamos a distribuir. O sea, Bill Gates con Microsoft. ¿No? Crea algo, pero al final de la jornada todo el proceso productivo lo muda a China porque es más barato. Si hubiesen dejado las empresas en los Estados Unidos, tiene que pagar $15 la hora, tiene que pagar $18 la hora, y entonces Bill Gates no fuera en algún momento el hombre más rico del mundo, ¿no? Después que tiene 3.000 millones de dólares, entonces ahora te vende la paja, ¿no? De que sí, yo voy a financiar la vacuna del COVID, yo le voy a dar un poquito de tabletas a los niños pobres en África, le voy a dar un poco de tabletas a las comunidades pobres que hay en América Latina, y todo el mundo contento. No, o sea, hay una frase que detrás o sea, no recuerdo ahora y me van a matar, ¿no? Pero ya es una frase que se ha llevado hasta o sea, hasta el sentido común, ¿no? Que detrás de cada fortuna millonaria hay un chorro de sangre. De hecho, tengo entendido que en México, particularmente, el 100%, el 50% de la riqueza está dividida en toda la población y el otro 50%, hasta hace 10 años, estaba dividido en el 10% de la población. Actualmente ya es peor. Peor que eso. Busquen los últimos datos del INEGI, si ustedes quieren apagan aquí y busquen los últimos datos del INEGI. Hay un 5% de la población mexicana que controla el 95% de la riqueza que se genera en este país. Es la única manera que tú puedes explicar por qué hay 40 millones de pobres en una población de 127 millones de habitantes. No es la Ciudad de México, no es Iztapalapa, no es Nesa, no es Xochimilco, no es la región metropolitana. No. Selva Negra de Oaxaca. Vamos a entrarnos ahí adentro para ver pobreza. ¿No? Todo el cinturón, todo este cinturón que conecta Guerrero, Oaxaca, determinado en la sierra, en comunidades pobres. O sea, estamos hablando de unos niveles de pobreza de personas que prácticamente lo único que tienen para comer en un día o en 48 horas es, si bien les va, un poco de tortilla con frijol. ¿No? Entonces, tú no puedes entender eso. No puedes entender eso con un país que, vuelvo y repito, ustedes son uno de los pocos países que literalmente pueden construir, ustedes, no Trump, ustedes pueden construir un país, o sea, un muro alrededor de México y son autosuficientes. Autosuficientes, o sea, ustedes no necesitan el mundo. En primer lugar, tienen 127 millones de habitantes y 127 millones de habitantes hay consumo. ¿No? No es una isla como Cuba, o sea, en Iztapalapa hay más gente que en Cuba. En Iztapalapa hay más gente que en Cuba. Ustedes tienen 127 millones de habitantes, tienen 3 climas
¿Y el clima qué va a ser fundamental? ¿Y el clima por qué va a ser fundamental? Por la producción agrícola. O sea, puedes producir todo lo que te dé la gana en el año entero. Sin ningún Aunque el tipo de problema. aunque el No, capitalismo ya también devoró un poco esta cuestión del clima, ¿no? Bueno, yo ya voy más adelantado, ¿no? Donde yo hago trabajo de campo, las etapas climatológicas se han recorrido, ¿no? La siembra ya se ha recorrido, además de que la tierra ya está muy, 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 muy trabajada y necesita un reposo de unos cuantos años, pero no se puede porque el sistema capitalista no da para que se dé un tiempo de descansar sus ciclos naturales, ¿no? Pero bueno, está bien, ese es No, un... pero ese es pero porque es porque hay mucha gente. Cuando no hay mucha gente, uno puede sembrar 4 años en un mismo terreno. Pero no, sí, no, sí no, da. no. A ver, tengan cuidado, tengan una visión un poco más global de México. A ver, el narcotráfico, a ver, hay un problema que pasó desde 1994 con el tema del campo mexicano, ¿no? Y es el problema de que el campo mexicano fue abandonado por parte del Estado porque era irrentable dentro de una lógica capitalista. ¿Por qué? Porque tú no puedes competir contra las producciones que te vienen de los Estados Unidos, porque los costos son muy altos. En otras palabras, ¿cómo se expresa esto? Te es mejor importar que exportar ningún tipo de producto o producirlo en tu propio país, ¿no? Entonces, cuando tú miras México globalmente y la capacidad de tierra productiva que tiene México, o sea, no solamente que tiene Chiapas, no solamente que tiene Oaxaca, no solamente que tiene Guerrero o que tiene Puebla, no. México tiene una capacidad todavía productiva en el campo agrícola para echarla a andar, ¿no? De hecho, son 1 millón de campos de eso están utilizados en sembradíos de amapola, heroína, amapola, marihuana, etcétera, 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 ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un alejamiento del campo. Ahora, a ver, el ejemplo que yo les estoy poniendo, ¿no? El ejemplo que yo les estoy poniendo, o sea, no lo tomen, o sea, literal. A lo que voy, ¿no? Es que, y vuelvo al principio, a lo que voy es que ustedes como país, aquí en México, hay una cantidad de recursos determinados, ¿sabes? Recursos en todos los sentidos que tú quieras. Todas las materias primas que tú quieras. Aquí todavía, independientemente de todo el oro que se llevaron, ¿no? Aquí todavía hay un chingo de oro, hay un chingo de plata, ¿no? Hay petróleo. O sea, encontraron litio, ¿no? Encontraron 1 millón de cosas. Entonces tú dices, o sea, tenemos cuestiones, vamos a decir que nosotros mismos autónomamente la podemos desarrollar de alguna manera. Y lo que tú no te explicas es cómo, teniendo toda esa cantidad de riquezas, tú tienes 40 millones de pobres. Sí, se puede explicar, evidentemente, ¿no? Hay un proceso productivo que le sobra a esos pobres, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de interés en el desarrollo de la sociedad mexicana. Lo único que tienen es interés en acrecentar sus ganancias, ¿no? Y que ustedes mínimamente a duras penas puedan sobrevivir. Todo está muy bien siempre y cuando ustedes achicharren tremenda cantidad de dinero en el Buen Fin que se acerca, o en la Navidad, o en el Día de las Madres, o en el Día de los Padres, o en el cambio de temporada de verano, porque voy a la playa, tengo que comprarme ropa nueva. Siempre van a estar consumiendo. Eso es lo único que le interesa al capitalismo, ¿no? O sea, esta lógica que tiene el capitalismo ahora en torno al COVID, ¿no? Esta historia en torno a la dinámica de la pandemia, es que el capitalismo no se puede dar el lujo de parar el proceso productivo. No se puede dar el lujo, ¿no? Entonces, me da lo mismo que la gente se muera en la fábrica, me da lo mismo que la gente se muera en un puesto de trabajo determinado, X y determinado, hay que producir. Y yo no puedo esperar 5 años o no puedo esperar 3 años a que encuentren la vacuna y voy a tener a todo el mundo en la casa y supuestamente voy a pagar salario o voy a pagar el 90% de los salarios y todo el mundo en la casa echándose su Netflix, ¿no? La serie, maratón, ¿no? Y echando panza. No, porque no lo van a hacer. Porque ellos parten de una lógica de que eso es pérdida y yo siempre tengo que acrecentar mi capital. Porque si no acrecento mi capital, voy a perder, ¿no? O voy a ser devorado por otro capitalista que me va a robar mi nicho determinado, que puede ser mi nicho determinado de mercado.
Y es lo que decía en este otro texto, ¿no? O sea, precisamente se consume, o sea, absorbe a estos pequeños capitalistas y realmente, o sea, reduce la cantidad de personas que tienen esta posibilidad, o sea, reduce la cantidad de capitalistas y se posiciona y entonces la desigualdad es todavía, la brecha desigual es todavía más grande, ¿no? ¿Ustedes saben la leyenda de Saturno? ¿No? O sea, que Saturno se come a sus propios hijos. Es lo mismo que pasa con el capitalismo, ¿no? El capitalismo crea a sus hijos. ¿Quién es el pequeño empresario? No, este capitalista todavía medio infantil. Cuando digo no, es como en el tiempo que lleva dentro o tratando de desarrollar un producto determinado y literalmente los devora. Los devora. ¿Cómo ustedes pueden explicar las fusiones? ¿Mm? Las fusiones que se dan de repente entre las empresas. Antes tú encontrabas, a ver, no recuerdo una en específico, pero pueden buscar, ¿no? Una fusión determinada literalmente es, ¿no? Un grande comiéndose un chiquito. Comiéndose un chiquito. Y entonces, para que no lo acusen de práctica monopolística, lo que dice es: yo te compro tu participación del mercado. Yo te dejo con lo mismo, ¿no? En vez de que la empresa se llame ahora Times Warner, ¿no? Ahora se va a llamar Times Warner Fox, Universal. Por poner un ejemplo, no digo que es así. Es del imperialismo, ¿no?, que hablaba Lenin, ¿no? Claro, o sea, no, a ver, no es el imperialismo, es lo mismo que estaba apuntando Adam Smith en algún momento, diciendo que el principal peligro que tiene el capitalismo como sistema es la creación del monopolio. Pero ese es el monopolio. Lenin hablaba justamente en su obra, cuando habla sobre el imperialismo, que ya no lo habla Marx, de hecho, cuando estas empresas empiezan a crecer tanto que empiezan a absorber, como tú dices, a las más débiles. Pero eso no es imperialismo, eso es monopolio. O sea, eso es monopolio. Quien determina el monopolio, o sea, fueron los padres como fundamentales, de hecho, o los padres de la economía. De hecho, Marx también está analizando la dinámica del monopolio. ¿Por qué? Porque o sea, no es el problema del imperialismo. Acuérdate que el imperialismo surge, ¿no?, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con una cuestión que va a ser fundamental, que es la introducción de los, o sea, que es los Estados Unidos metiéndose en el medio, ¿no?, de la guerra de independencia de Cuba con los españoles. Y literalmente es imperialista porque literalmente los Estados Unidos crean una nueva dinámica que te dice: esta es mi área de influencia. Ese mensaje no se lo mandaron a los países de Latinoamérica, se lo mandaron a los países de Europa. Todos ustedes, fuera de acá, o el que quiera entrar aquí, negocia conmigo. Busquen los datos económicos de la cantidad de participación que tenía el capital inglés en inversiones que había en México, vamos a decir, en el gobierno de Porfirio Díaz. Búsquenlo, es brutal, ¿no? Y van a ver que con el tiempo se empieza a dar una modificación. Las americanas empiezan a crecer, empiezan a crecer, empiezan a crecer, empiezan a crecer. Todas las europeas empiezan a disminuir. Entonces, los Estados Unidos literalmente controlan América Latina como su patio trasero y no necesitan, vamos a decir, colonizarlos. ¿Por qué? Porque controlan todo su sistema productivo, controlan todos los beneficios, todas las riquezas que se generan. Riquezas que se exportan, que salen, que se repatrian al país de origen, y aquí lo único que quedan son centavos que se reparten entre los impuestos, un poco de salarios, ¿no?, malamente, y eso es lo que a duras penas nos mantiene a nosotros, ¿no?, con la nariz un poco fuera del agua, ¿no? Pero lo que estaba sucediendo anteriormente es lo que te está diciendo Adam Smith, que el tema del monopolio es contradictorio para el capitalismo. ¿Por qué? Porque un principio que va a ser fundamental para el liberalismo, ¿no?, que es prácticamente todo lo que va guiando las ideas de la economía desde el siglo XVIII hasta el día de hoy, es la idea de que, o sea, la competencia entre capitalistas, ¿no?, genera crecimiento, genera precios bajos, ¿no?, y genera un conjunto de artículos en función de los cuales nosotros como últimos consumidores podemos elegir. El monopolio
va en contra de eso. ¿Por qué? Porque el monopolio va devorándolo todo. Va devorándolo todo, controla el mercado, crea precios determinados, no hay competencia. Entonces, tienes que comprar en función del pinche precio que te pone el monopolio. Y da lo mismo a lo que te lo ponga, ¿no? El monopolio dice, yo soy el único que ofrezco este producto. Si lo quieres, lo compras. Si no lo quieres, no lo compres. Lo que hizo en algún momento Slim con el tema de Telmex. Cogió y Slim hizo tremenda perra inversión en todo lo que tenía que ver con cableado y satélites para controlar el espectro de comunicaciones. Hizo las antenas. Entonces, prácticamente todas las empresas de comunicación o de telefonía celular que querían entrar en México tenían que pagarle a Slim. Y si no le pagaban lo que Slim quería, no transmites. Y eso fue lo que en algún momento se discutió, ¿no? En el anterior gobierno, cuando prácticamente le ponen, o sea, cuando le dicen a Slim, el gobierno de Peña Nieto le dice a Slim, afloja, ¿no? Tienes que compartir esto. Y acuérdense de algo que les estoy diciendo. En México todavía no hay 5G, o sea, a nivel total. Cuando entre el 5G en México, va a entrar vía Telcel. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. No va a entrar AT&T ni Movistar, va a entrar Telcel. Porque es quien que controla las redes. Entonces, eso es una cuestión que tratan de... O sea, las complejidades y las contradicciones del propio modelo. Pues estamos pasados. Si se quieren ir y paramos ya, ¿no? Pero me doy cuenta, ¿no? Ustedes tienen unas ganas de hablar de teoría económica brutal, ¿no? O por lo menos yo los entretengo. Yo y Joel y Sara, ¿no? Bajo la guía de la profesora Daniela, ¿no? Daniela es la que nos está llevando el control. Bueno, mis queridos, entonces atiéndanme, vamos a parar aquí porque ya basta, ¿no? Ya suficiente. En la siguiente clase nos vemos, entren temprano, ¿no? Para que tengamos más tiempo. Entonces, yo también, ¿no? Pero ustedes siempre al final de la jornada entran 15 minutos, siempre después. Entonces, ya a partir de la siguiente clase vamos a adentrarnos vamos a empezar a adentrarnos en la antropología económica. Yo les voy a subir hoy o mañana mismo, no a más tardar, hoy no, mañana, no, denme un chance, por favor, un texto que vamos a leer y Hassania. La cabeza.